Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La noticia a esta hora es el alto el fuego. La noticia es que por primera vez y miles de muertos después, Israel ha aprobado el acuerdo por el que Hamás va a liberar a rehenes a cambio de una pausa en los ataques sobre Gaza. El grupo terrorista tiene que dejar en libertad a 50 de los israelíes que mantiene secuestrados a cambio de un alto el fuego que se espera que entre en vigor dentro de 24 horas. Será una pausa de 4 días, aunque puede ser más. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. A Netanyahu le ha llevado varias horas convencer a su gobierno y de hecho no ha conseguido que se sumen los ministros más ultras. En todo caso, para que no haya dudas, avisa de que aprovechará la pausa para organizar nuevos ataques. Exacto, es un paso importante, pero no es el final de la guerra, como aclaraba el propio Netanyahu a su gobierno antes de esa votación final. Advertía de que la guerra seguirá hasta que no traigan a todos los secuestrados de vuelta, acaben con Hamás y neutralicen cualquier amenaza para Israel desde Gaza. Pero sí representa el hito más importante después de 47 días de ataques y más de 15.000 muertos, la gran mayoría civiles palestinos. Qatar, como mediador, ha detallado que el acuerdo comenzará a aplicarse, como apuntabas, las próximas 24 horas, que habrá posibilidad de ampliarlo y que la liberación de secuestrados se realizará de forma escalonada, no solo de ellos, sino también de los presos palestinos en cárceles israelíes que Netanyahu se ha comprometido a soltar, unos 150 de los 8.000 que están en sus prisiones, cientos de ellos sin cargos penales. Israel, de hecho, acaba de publicar la lista de presos que serán liberados y va a permitir la presentación de alegaciones hasta que comience oficialmente ese alto el fuego. El pacto también contempla la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Ninguna parte ha precisado cuánta, pero la prensa ha avanzado la posibilidad de unos 300 camiones cada día que dure el alto el fuego. Es una cifra, desde luego, muy superior a lo que se ha permitido hasta ahora. Incluirá la entrega de combustible tan necesario en la franja para que sigan funcionando, por ejemplo, los generadores que dan luz a los hospitales. Pablo, ¿en qué momento llega el acuerdo? Porque llevamos días contando que la situación en la franja era ya más que crítica, donde los civiles no solo mueren por los bombardeos de Israel, sino que mueren también de hambre y de falta de atención médica. Así es, de hecho hace pocas horas que los responsables de la sanidad palestina en Gaza habían advertido de que los hospitales de la franja habían quedado fuera de juego precisamente por esa falta de suministros. Eso al margen del incesante asedio de Israel a esos centros médicos que llevan semanas, por ejemplo, sin anestesia para poder operar a los pacientes, y al margen también de otras urgencias vitales para los gazatíes, como la falta de comida y agua potable. Pero en este acuerdo, desde luego, ha jugado un papel clave, definitivo, las familias de los secuestrados por Hamás, que llevan manifestándose desde el primer día frente al Ministerio de Defensa israelí y presionando a Netanyahu para que se priorice la liberación de los rehenes frente a la sed de venganza y al castigo colectivo que el ejército hebreo lleva aplicando en Gaza desde hace 47 días sin piedad, sin distinguir entre civiles e intereses de la organización yihadista, algo que según los familiares representa un riesgo de muerte para los secuestrados. Y eso no va a acabar porque el acuerdo contempla solo la liberación de 50 de los 239 rehenes, así que esos familiares van a seguir movilizándose con el apoyo de cada vez más israelíes en la calle. Hasta luego, Pablo. Hasta luego. Pues esta es la noticia más importante a esta hora. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Y que llega después de muchas semanas de negociación. Porque no es que Israel no quisiera un alto el fuego, si uno de los ministros de Netanyahu, recordarán, llegó a proponer usar la bomba nuclear contra Gaza. Es que ninguno de sus socios, de los países socios, se lo quería proponer a Netanyahu, que llegó a romper relaciones con uno de los primeros defensores de la tregua, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que, por cierto, ha vuelto a decir que la matanza de niños no tiene precedentes. Lo que ha ido cambiando aquí ha sido la posición de los Estados Unidos, que hace unos días dejaron que la ONU aprobara por primera vez una resolución que pedía una pausa suficiente. Ha sido determinante la posición de Washington, pero también valió la mediación de Qatar. Sí, el Emirato está jugando un papel clave en la comunicación entre Israel y Hamás. Es de los pocos estados que mantiene una interlocución directa con ambas partes y es por eso que Joe Biden ha priorizado a sus gobernantes como mediadores de un acuerdo en el que lleva trabajando desde hace días. Lo señalaba John Kirby en la Casa Blanca. La prioridad es liberar a los rehenes.
sobre todo también rehenes estadounidenses que están en poder de Hamás. La Casa Blanca espera que al menos 3 de esos rehenes, 2 mujeres y una niña de 3 años, sean liberados a lo largo de esta semana. Biden ha celebrado el acuerdo. También lo hace a esta hora von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que aplaude las pausas en las hostilidades. Sobre el pacto también acaba de hablar la ministra de Exteriores francesa. Il faut saluer cet accord, évidemment. C'est un moment de réel espoir. Catherine Colonna, que celebra el pacto como un primer paso para lograr la liberación de todos los secuestrados de Hamás a cambio de la liberación de presos palestinos que no hayan cometido delitos de sangre. Vamos a dedicar buena parte del Abierto esta mañana a explicarles no solo las consecuencias de este acuerdo, sino sobre todo en qué situación sigue la población civil de Gaza semanas después de que empezaran los bombardeos. En España, entre tanto, la actualidad sigue marcada por la política y tendrá hoy una foto, que es la primera foto que se haga el nuevo gobierno de Pedro Sánchez en su primer Consejo de Ministros en la Moncloa. Quizá lleguen a esa primera reunión los ecos de los traspasos de carteras de ayer, las despedidas de Ione Belarra, de Irene Montero, con este mensaje a su sucesora. Que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno. Hoy el presidente Sánchez y el Partido Socialista consiguen lo que no consiguieron en 2019, que es echar a Podemos del gobierno. Y esto no es que sea políticamente injusto, es ante todo un enorme error político. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos. Quizá lleguen a esa reunión los ecos del mensaje de ayer de Bolaños. Todo lo que tenga que hacer lo haré con diálogo, pero lo haré todo con respeto al Estado de Derecho, a la separación de poderes, al imperio de la ley, a la Constitución y a la ley. Casi en el mismo momento en que tomaba posesión el nuevo ministro de Presidencia y también de Justicia, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, pedía al Supremo que investigara por terrorismo a Carles Puigdemont. A las pocas horas de esa toma de posesión de Bolaños, 19 fiscales del Supremo escribían en un comunicado su decepción con el fiscal general por no haber censurado la referencia que hace al lawfare, el acuerdo entre el PSOE y Junts. En el mismo día en que tomaba posesión Bolaños, el Supremo anulaba el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de sala, que es la máxima categoría dentro de la Fiscalía. La exfiscal general Dolores Delgado reaccionaba así al SER. Porque me reivindico, porque necesito decirlo y necesito decirle a la gente a la que más quiero, porque he sacrificado muchas cosas. Realmente es una sentencia que voy a pelear y voy a combatir hasta mis últimas fuerzas y hasta las últimas consecuencias, porque es, y así lo entiendo yo como perjudicada directa, injusta. Uno de los 5 magistrados que firma esta sentencia es José Luis Requero, que ayer en su columna en La Razón escribía que consuela ver ahora este despertar en España, que vivimos la biografía del nacionalismo y de la izquierda, que cuenta con sonados méritos como traicionar el pacto constitucional en cuanto al Poder Judicial. Añadido, sigue escribiendo este magistrado, a intentos de golpe de Estado, a haber propiciado una guerra civil o practicar el terrorismo de Estado. Bueno, pues con todo este panorama, Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy se celebra esa primera reunión del Consejo de Ministros que, por cierto, tiene una cuestión pendiente, que es el nombramiento del fiscal general del Estado. Sí, confirman fuentes de la Moncloa que la propuesta de fiscal general del Estado no va incluida entre los nombramientos de hoy. Hoy es un día de fotos, de familia y declaración de intenciones del nuevo gobierno, que se propone recuperar la agenda más allá de la amnistía. Al recoger sus carteras, los ministros ayer ponían el acento en las políticas progresistas y en el diálogo. Coincidieron todos en que ahora hay que bajar el diapasón. Al menos arrancan convencidos, tanto PSOE como Sumar, de que esta va a ser una coalición más cohesionada tras la salida de Podemos, que molestó mucho a los socialistas ayer con su discurso de oposición. La Moncloa, de todos modos, relativiza la preocupación por el futuro de los 5 escaños de Podemos, porque aseguran que han suscrito un programa y que la alternativa que tienen es situarse al lado del PP y de Vox al votar la agenda social de este gobierno, que tendrá también, Ángels, un perfil muy internacional. Sánchez inicia esta misma tarde su primera gira internacional, ya investido con funciones completas. Viaja a Israel, Palestina y Egipto junto con el primer ministro belga. Inma, gracias. A vosotros. Justo el debate sobre la amnistía va a llegar hoy al Parlamento Europeo a propuesta del Partido Popular, que va a denunciar en esa Cámara una ley que, a su juicio, España se pone al nivel de Polonia o de Hungría. Feijóo, que estuvo ayer en Antena 3 por la mañana, habló de este pasaje, lo recordarán, en el debate de investidura, este momento en que se escucha una carcajada de Pedro Sánchez. Ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiendo ser.
Esta es la risa de Sánchez. Y esta es la propuesta de Feijóo. Que sería bueno que usted traiga aquí a algún especialista y que le diga si ese tipo de carcajada en el Congreso de los Diputados es una carcajada normal o, por el contrario, hay algún indicio desde el punto de vista patológico que no es menor. Bueno, lo que se debatió ayer en el Senado fue la propuesta que Abascal le anticipó a Feijóo la semana pasada en ese debate de investidura, la propuesta de la ultraderecha para ilegalizar a los partidos independentistas. El PP votó en contra. Esta fue la discusión que tuvieron Yolanda Ibarrola del Partido Popular, Paloma Gómez de Vox. ¿Por qué traen hoy este debate a la Cámara? Lo traen en busca de un forzado protagonismo que les haga parecer los mayores defensores de España, principalmente frente al Partido Popular. Al final, quien termina beneficiando es a Pedro Sánchez y a sus socios. Traemos aquí un tema que ha sido tabú y que nadie se atrevía a tocar. Y tuvo que venir Vox para ponerlo encima de la mesa. ¿Tenemos que seguir aguantando el chantaje del separatismo? Estamos empezando un miércoles al que ya le notamos la caída de temperaturas, Jordi. Y sobre todo se va a notar por el viento que va a soplar fuerte del norte en todo el país, pero especial atención en Aragón, Cataluña y Baleares. Además, aquí en Baleares, con chubascos, incluso en algunos casos con granizo, nieve en el Pirineo, especialmente en la vertiente norte a partir de los 1.400 metros, nieve intensa y persistente, chubascos en el Cantábrico, pero en la mayor parte del país va a hacer sol. Al mediodía temperaturas que darán lugar a ambiente agradable si no estamos expuestos al viento fuerte. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Ayer hasta ahora les íbamos contando novedades de la operación policial que estrecha el cerco sobre el hombre que disparó a Alejo Vidal Cuadras. Hay de momento 3 detenidos, pero el autor del disparo se le sigue buscando. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, continúa huido y fuentes policiales admiten a la SER que temen que tras esas primeras detenciones el autor material se haya escondido aún más, atrincherado en una guarida para que no den con él. Ahora mismo esa es la prioridad de la policía, dar con el sicario que apretó el gatillo. Sospechan quién es, ya le tienen identificado. Se trata de un hombre de origen tunecino, como avanzó la SER, sobre el que ya pesaba una orden de detención internacional por asesinato. Presuntamente le contrató el hombre detenido ayer en Lanjarón, en Granada, un individuo de nacionalidad española que además fue quien planificó supuestamente la ejecución de Alejo Vidal Cuadras. La Comisaría General de Información sigue investigando quién y por qué encargó su asesinato. Por ahora se mantiene la vía iraní como la principal hipótesis, de ahí que se siga investigando como ataque terrorista. Baño, gracias. Un abrazo. Y de lo económico, la última hora está en que Sam Altman, el líder de OpenAI, la empresa que creó el ChatGPT, vuelve a la empresa que lo despidió, vuelve y a cambio ha caído el consejo de administración que lo echó. Es un movimiento clave en el diseño de una tecnología que va a marcar y va a cambiar la sociedad y que de hecho ya lo está haciendo, que es la inteligencia artificial. Nos lo ha contado a las 7:30 Javier Ruiz, a quien le vamos a pedir ahora que nos hable de otro escenario del que está muy pendiente estos días, el mundo económico. El mundo en general, de hecho, Argentina. Mira, ahí está bajando, está saludando a los chicos de un colegio. De camino a su reunión con Alberto Fernández, el todavía presidente de la República, el coche de Javier Milei, que va de copiloto, se detiene en un semáforo, ve que a su lado hay un autobús escolar, los niños le reconocen. Ahí se baja y empieza a saludarles. Bueno, luego retoma su camino hacia su reunión con Fernández, que dicen que fue cordial y de la que ha trascendido más bien poco. Fernández, por lo menos, no quería dar mucho detalle. No, yo creo que fue una buena reunión, que en tiempos que la democracia más lo exige, para no hacer traumáticos los cambios. Lo que hablé con él queda entre él y yo, obviamente. Una manera de mirar lo que ocurre en Argentina es atender a su economía, Javier, porque la bolsa se ha disparado y la prima de riesgo cae. Sí, y porque una de las cosas que ha dicho Milei tras esta reunión es que va a aplicar un ajuste, un recorte de el 15% del PIB en gasto social. Dice que eso va a ser gasto político y obra pública, pero un 15% de recorte del PIB es tal cantidad que es más de lo que Argentina gasta a día de hoy en todo su gasto social. Así que lo que ha dicho realmente es que va a recortar autopistas, sí, y todo el gasto en educación, sanidad, pensiones. Esto es un 15% de recorte y esto es lo que ha anunciado esta madrugada Milei. ¿Hay temor a lo que pase en la calle? Le han preguntado. Y ha dicho Milei, se aplicará la ley, a mí no me van a extorsionar. Así que lo que viene ahora mismo son recortes sociales, inestabilidad social, esos son los perdedores de las políticas ultraliberales. Y luego están los ganadores que, como tú decías, Ángels, están efectivamente en la bolsa. La bolsa argentina ha subido un 22,8% en un solo día.
YPF, la compañía que va a volver a privatizarse de nuevo, ya lo hizo Menem, ha subido un 38,6%. Y las energéticas allí, que están esperando para subir tarifas, suben un 40% en un solo día. Milei ha dicho que va a honrar todas sus deudas con el FMI, así que baja la prima de riesgo. Conclusión, esta noche lo que se ha anunciado es un hachazo económico, un hachazo social, privatizaciones, y estos los ganadores y perdedores a los dos lados de Argentina. Javier, gracias. Un abrazo hasta ahora. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Los expertos advierten de que la tasa de nuevos casos de SIDA y VIH en España están por encima de la media europea. Más del 40% de las personas con VIH son diagnosticadas de forma tardía, Teresa Rubio. Por eso el Grupo de Estudios del SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas pide a las administraciones que faciliten lo máximo posible la realización de autotest. En España todavía hay un 7,5% de personas que tienen VIH y no lo saben. Esto en primer lugar es malo para ellas, puesto que su calidad de vida y cantidad de vida se va a recortar. Pero también es importante de cara a evitar nuevas transmisiones. Luz Martín, vocal de GESIDA, recuerda que en su día ayudó mucho que las farmacias pudieran dispensar las pruebas sin receta médica. Ahora dicen podría resultar pertinente el test VIH universal a toda persona que se realice un análisis de sangre. Después de 2 décadas de gobiernos conservadores, hoy va a haber elecciones generales en los Países Bajos con posibilidad de 3 victorias distintas, dicen los sondeos, que pueden ganar o los liberales o los progresistas o los ultras, que están casi empatadas las 3 opciones. Y más de 1.000 migrantes han llegado a Lampedusa, más de 1.000 personas han llegado a Lampedusa en solo 48 horas. Ayer murieron 9 personas ahogadas frente a las costas de esta isla de Italia, entre ellas una niña de 2 años. Y en 10 minutos el abierto. Hoy vamos a compartir nuestra mesa de análisis junto a Elisa de la Nuez, Ignacio Escolar y Víctor Lapuente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.